Prácticamente todos los días nos llegan preguntas, mensajes, buscando información acerca de la legalidad o ilegalidad de las casas contenedor, qué se puede y qué no se puede hacer, qué está permitido, cuáles son los diferentes tipos de terrenos, si se puede colocar un contenedor en suelo rústico y muchas más preguntas del tipo de estas. Como son preguntas muy recurrentes las que nos hacéis, en el vídeo de hoy vamos a intentar dar un poco de claridad en el asunto y vamos a intentar responderlas, aunque son preguntas un poco complicadas. Dará lugar a muchas interpretaciones, muchos puntos de vista, habrá normas que contradigan a otras normas, pero nuestra idea con el vídeo de hoy es poco a poco intentar tratar, dar puntos de vista e intentar responder a la mayoría de ellas. Sabemos que la mayoría de vosotros, incluso nosotros mismos, buscamos una respuesta sencilla, si se puede o no se puede. Pero en este mundo de leyes, de normas que se contradicen, de cosas que no son concretas, que dan lugar a mucha interpretación, nada es tan sencillo. Y mucho menos al final para nosotros, que no somos arquitectos municipales, ni somos abogados, ni somos nada referente al mundo en el que estamos hablando. Y que sobre todo, incluso en cada comunidad autónoma o incluso a mayores, en cada ayuntamiento, habrá una normativa concreta para cada caso. Lo más probable, ya sabéis, que en este país es que os pidan permiso prácticamente para hacer cualquier cosa. Tened en cuenta que en muchos ayuntamientos, incluso para podar un árbol o trasplantar una planta, vais a necesitar tener un permiso concreto para hacerlo. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, antes de dar comienzo a un proyecto del estilo, os recomendamos que vayáis hasta vuestro pueblo o vayáis hasta vuestro municipio, al ayuntamiento, para que os informen y que presentéis el proyecto para intentar obtener la máxima información posible. Por otro lado, preguntar es gratis y os recomiendo que lo hagáis porque en el peor de los casos os vais a quedar como estabais y en el mejor de ellos pues quizás podéis obtener un poco de información y no cuesta nada acercarse, preguntar e intentar contar con la máxima información posible. En este vídeo os vamos a intentar dar dos puntos de vista diferentes. Como veníamos comentando al principio, la normativa acerca de las casas contenedor es poco clara, ¿de acuerdo? Entonces os vamos a dar dos interpretaciones que hemos llegado nosotros a comprender y vosotros valoráis por cuál de ellas os queréis guiar. El primer punto de vista quizás sea un poco más riguroso, más concreto, pero por otro lado, para el final del vídeo vamos a dar otra interpretación un poco más laxa, más abierta, donde quizás estemos rozando la ilegalidad o la legalidad, llamadlo como queráis, pero que es tan respetable y tan válido como el punto más estricto. Lo primero de todo, vamos a empezar hablando por los tipos de terreno que existen. En España ya sabéis que existen infinitud de suelos, pero nosotros vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, que es Cantabria. Aquí existen tres tipos de suelo: el suelo urbano, el suelo urbanizable y el no urbanizable. El suelo urbano lo podemos entender como aquel que cumple tres condiciones. El primero es que tenga acceso rodado, es decir, que se pueda acceder con vehículo hasta él. El segundo es que tenga abastecimiento de suministros, es decir, que tenga luz, que tenga agua, que tenga red de saneamiento. Y el último requisito es que tenga conformidad con el planeamiento urbanístico del municipio, es decir, que el ayuntamiento haya decidido continuar expandiéndose el pueblo por esa zona. Otro tipo de suelo es el urbanizable, que es aquel que en un futuro se puede convertir en urbano siempre que el ayuntamiento pues apueste por continuar expandiéndose por esa zona. Aunque hay que tener en cuenta que en este tipo de suelos os tengáis que hacer cargo de llevar los suministros como el agua y la luz, y esto hace que se pueda encarecer bastante el presupuesto, llegando incluso a cerca de los 10.000 euros, y por esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último tenemos el suelo rústico, que es el más barato, pero este tipo de suelo no cuenta con los servicios que ya hemos comentado anteriormente, por lo que, salvo excepciones, es complicado o no está permitido construir nada en él. Este tipo de suelos es el más tranquilo, el más natural, y se suele encontrar en zonas poco pobladas. Lógicamente, los precios y el valor del terreno está muy condicionado por el tipo de suelo que sea. Como es obvio, un terreno rústico tendrá mucho menos valor que un terreno urbano. Por poneros un ejemplo, en nuestra zona un terreno rústico puede tener hasta 50 veces menos valor que un terreno urbano. Aproximadamente, si un terreno rústico vale 2.000 euros, un terreno urbano en una misma zona y características similares puede alcanzar hasta los 100.000 euros. Esto es para que lo tengáis en cuenta y paguéis por el valor real de la finca.
Bueno, con todo esto que os ha comentado Eva, ya podéis tener una idea general de los 3 tipos de terreno que hay. Ya habéis entendido que el suelo urbano es el más apropiado para edificar, es el que en principio está pensado para ello, pero que va a ser mucho más caro que un suelo rústico o no urbanizable, que en principio no está pensado para construir una edificación, ¿vale? Está más pensado pues o bien para cultivos o bien para bosques. Dentro del suelo rústico tenemos suelos de diferentes tipos de protecciones, suelos de especial protección, suelos rústicos convencionales. No vamos a entrar ahí, ya os hemos dicho que es un tema súper extenso y que tampoco somos los más indicados para hablar de ello porque no tenemos todo el conocimiento necesario, pero tenerlo en cuenta porque no todos los suelos rústicos van a ser iguales. Como también os ha comentado Eva, el precio de una parcela urbana para poder edificar supera con creces el suelo de una parcela rústica, como es obvio porque en principio no está destinado para ello. Pero, por ejemplo, en nuestro caso en Cantabria hay una nueva normativa súper interesante que nos va a permitir edificar en algunas parcelas de suelo rústico una edificación de forma totalmente legal, ¿de acuerdo? Es una gran ventaja porque para muchos que no tenemos el presupuesto necesario para comenzar adquiriendo una finca que os va a costar un montón de dinero, podéis construiros en una zona además mucho más tranquila, porque por norma general el suelo rústico suele ser más tranquilo y más natural que la zona urbana, que suele estar más masificada. Sí que tenéis que tener en cuenta que, como es obvio, el ayuntamiento nos va a dejar construir en cualquier finca rústica y vais a tener que hacerlo en una que esté cerca del núcleo urbano. Os vamos a pasar a comentar brevemente, para que tengáis una referencia, cuáles son las características más importantes que debe cumplir la finca rústica para que la podáis edificar. El primer punto principal que debe cumplir la finca rústica para poder edificar lo vamos a dividir en 2 partes. O bien que la finca tenga 1000 metros o más, ¿de acuerdo? O bien que la finca tenga más de 2000 metros. En el caso de fincas rústicas con más de 1000 metros, ¿de acuerdo? Siempre que la edificación, la casa, por ejemplo, que vayamos a construir, esté a una distancia medida desde la casa a la línea del urbano, es decir, a donde termina la zona urbana del pueblo, si esa distancia es menor a 50 metros o incluso 50 metros, no vais a tener ningún problema para construirla, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado bien. Si la casa está a menos de 50 metros, ¿de acuerdo? Medidos en línea recta, de donde llega el suelo urbano del pueblo donde que estéis construyendo la casa, no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Siempre que la finca tenga más de 1000 metros. Por otro lado, si la finca tiene más de 2000 metros, esta distancia, la distancia medida desde la casa hasta la zona urbana del pueblo, se puede ampliar hasta 100 metros, ¿vale? Entonces, si estáis en cualquiera de esas dos situaciones, o bien que vuestra finca sea de 1000 metros o de más de 2000 metros, si cumplís estas distancias entre la casa que queréis construir y la zona urbana del pueblo, cumpliríais el requisito número 1, ¿vale? Como os comentaba, hay varios requisitos. Otro requisito, por ejemplo, es tener más de 3 metros de frente a vial, ¿de acuerdo? Frente a vial es sinónimo pues de tener camino, de tener acceso rodado, de que podéis llegar con coche a la finca, ¿vale? Si tenéis que cruzar por otras fincas o no hay un buen acceso, vais a tener muy complicado para poder edificar. Pero bueno, estos serían los 2 puntos principales, ¿vale? La distancia de la construcción a la zona urbana del pueblo y sobre todo también el acceso rodado a vuestra finca rústica. De esta forma, aparte de esto, si cumplís algún requisito más, vais a poder edificar una casa de forma completamente legal en suelo rústico, pagando en principio mucho menos valor, mucho menos dinero por la finca que queréis comprar. Con esto, sobre todo, queremos, más que explicaros, porque no somos quien, como hemos dicho ya unas cuantas veces, para explicaros todo este proceso, queremos sobre todo daros a conocer esta opción, ¿vale? Que seáis conscientes que sí es legal construir y edificar una casa en suelo rústico, siempre que cumpláis con todas las condiciones que os van a exigir en cada municipio, pero tener en cuenta que en suelo rústico se puede edificar y se puede construir de forma completamente legal. Y la pregunta es, ¿puedo hacer una casa o un contenedor? Para nosotros la respuesta es clara, por supuesto que sí. Se ha hablado mucho de este tema, de que si las casas contenedor son legales, de que si son ilegales. Ha habido mucha controversia y mucha información en la red, pero para nosotros, como os decía Eva, la respuesta es clara. ¿Por qué no se va a poder utilizar un contenedor para construiros vuestra casa? Si un contenedor marítimo al final es un elemento constructivo, es una forma de construcción tan válida como cualquier otra. Hay quien usará ladrillos y hay quien usará metal. No creo que haya ningún sitio donde podáis tener un impedimento realmente para construir una casa en un contenedor marítimo. Como os comentábamos al principio, habrá multitud de normativas, incluso cada municipio
tendrá la suya. Lo importante será cumplir todas ellas para que la construcción sea completamente legal. Pero yo os garantizo que nadie os va a quitar de usar un contenedor marítimo, una viga metálica o un ladrillo de termoarcilla o un bloque de hormigón, ¿vale? Al final son elementos constructivos y es importante darle a cada material el contexto. Y es cierto que no podemos olvidar que vivimos en España. Aquí cada uno no puede hacer lo que quiera como en otros países, ¿vale? Hay un montón de normativas, incluso cada ayuntamiento tendrá su propia normativa al respecto. Lo que sí os puedo garantizar y os aseguraría que si vais a cualquier sitio, a cualquier ayuntamiento y os dicen que no podéis construiros una casa en un contenedor marítimo, lo más probable es que os estén engañando intentando sacar la idea de la cabeza. Lo que sí vais a tener que cumplir es toda la normativa para que esa construcción sea legal, al igual que si estuviésemos haciendo una construcción tradicional, una casa de forma convencional. A la hora de hacer una casa con un contenedor marítimo vais a tener que cumplir los mismos requisitos, ¿de acuerdo? Necesitaréis un terreno, como os ha explicado Eva, legal para construir, o un terreno no urbanizable pero que cumpla toda la normativa del suelo rústico para poder edificarlo. Necesitaréis una licencia de obra, necesitaréis un proyecto avalado por un arquitecto que tenga toda la normativa y que esté colegiado. Aparte de todo eso, una dirección técnica, que vuestro proyecto cumpla todo el código técnico de la edificación con todos sus apartados y, por supuesto, y no menos importante, que cumpla la normativa urbanística del municipio, del pueblo donde estéis haciendo la construcción, ¿vale? Esta puede ser una de las partes más complicadas porque el resto de normativas, como el código técnico, son mucho más genéricas. Os van a exigir aislamiento, os van a exigir calefacción, os van a exigir, por ejemplo, que cada habitación cumpla con un tamaño mínimo, que no sea una casa muy pequeña, ¿vale? Vais a tener que cumplir cosas más genéricas, pero dentro de cada municipio, dentro de cada pueblo, es donde se complica un poco más, porque aparte de todo esto, van a tener una normativa probablemente estética, y es que si estamos en una zona rural, donde hay bastante homogeneidad en cuanto a las construcciones y todas tienen techos tejados de pizarra o tienen muros de piedra, quizás es probable que tengáis que cumplir con todos estos requisitos, ¿vale? Por ejemplo, si os exigen que la apariencia exterior sea de piedra, no tenéis más inconveniente que enfoscar las paredes del contenedor o poner pladur o fibrocemento y poner unas piedras o unas losas por la parte exterior para cumplir esa normativa. O si os exigen, por ejemplo, en muchos sitios tener un tejado o una cubierta con cierta inclinación, pues tendréis que poner un falso techo y poner un tejadillo encima, bien sea de teja o bien sea de panel sándwich o de lo que os exijan en cada ubicación, para cumplir con cada punto de esa normativa estética. Lo importante es adaptar el contenedor, que no es más que un elemento constructivo, como hablábamos al principio, como una viga de hierro, a cada normativa específica de cada ayuntamiento. Habrá ayuntamientos donde haya infinidad de condicionantes y habrá otros ayuntamientos donde prácticamente no tendréis que cumplir más que el código técnico de la edificación y todas las normativas que aplican a nivel nacional para cualquier vivienda tradicional. Al final no nos podemos olvidar que por mucho que os hagáis una casa en un contenedor marítimo, tenéis que respetar y cumplir todas las normas de una vivienda tradicional, ¿vale? Tienen que tener su red de saneamiento, su instalación eléctrica que esté montada y certificada por un profesional, que tenga el desagüe, que tenga los espacios mínimos para que su habitabilidad sea la mínima y sea cómoda. O sea, que no os penséis que podéis poner un contenedor marítimo y hacerlo de cualquier forma. Estamos hablando de una forma completamente legal, donde cumplamos cada punto que deberíamos cumplir con una construcción de una casa tradicional. Bien, hasta aquí la forma más clara y eficaz para construiros una casa o un contenedor. Como ya hemos comentado, hace falta un terreno, ya sea rústico o urbano, pero que cumpla con las condiciones para que se pueda edificar, una licencia de obra con un proyecto detrás redactado por un arquitecto colegiado, cumpliendo con el código técnico de la edificación y con la normativa vigente en cada municipio. Es una forma costosa, pero si cumplís con todos estos requisitos es probable que podéis legalizar vuestra casa contenedor y que además tenga la cédula de habitabilidad. Bien, una vez visto este primer punto que os comentábamos, de una forma más rigurosa y legal, con la que yo creo que no vais a tener problemas para edificar una casa contenedor, vamos a pasar a la segunda opción. Es una opción mucho más laxa, que yo creo que es donde se originó todo este mundo de las casas contenedor y donde comenzó a tener auge, porque al final si hacéis una casa contenedor de la primera forma, los costes pues van a ser muy similares o del orden de una vivienda tradicional. Es otra visión, ¿vale? Y es que al final, ¿qué es un contenedor marítimo? Si no es más que un remolque, si es más que la parte de atrás de un camión o donde se transporta mercancía, donde se almacenan cosas.
¿Y qué nos va a quitar a vosotros de guardar vuestro remolque de vuestro camión o esa caja de chapa en una finca? Si al final en la finca aparcan los coches o aparquéis vuestro contenedor marítimo, no es más, y sobre todo es algo que no es fijo, que no lo estáis edificando allí, simplemente lo estáis colocando y es completamente transportable. En definitiva, ¿qué nos quita a vosotros, en vez de guardar dentro del contenedor marítimo cajas con mercancía traída desde China, guardar pues una cama o guardar un sofá y dormir en él? Este es un poco ese entramado por donde queremos enfocar esta segunda opción de tener una casa contenedor. Es una forma más diferente, más sencilla de entenderlo, que probablemente no todos compartamos, pero sí todos comprendemos. Quizás no estemos dentro de la legalidad, estemos en una zona alegal o incluso ilegal, lo desconozco, y sería interesante que alguien de los que nos estén viendo tiene toda la información donde lo podamos cumplimentar, que nos aclarase la duda. Pero si hasta el día en el que nos encontramos y con todos los años donde se llevan haciendo casas contenedor no ha salido nada una información más contundente, me extraña que haya algo tan claro donde nos imposibilite hacer esto. Habrá mucha gente que por presupuesto o incluso por falta de ganas no le importe estar en esa línea tan cerca de cumplir la ilegalidad, con tal de tener un techo o un suelo digno donde poder dormir y donde poder estar tranquilamente sin molestar a nadie, que al final en la mayoría de ocasiones lo que buscamos es una casa sin molestar a nadie. Lo que sí que tenéis que tener claro es que en este apartado vais a tener prácticamente, yo pienso, imposible de legalizar la casa ni tener cédula de habitabilidad, y por supuesto vais a tener súper complicado pues tener suministro, no vais a poder contratar luz, probablemente el agua sí o no, depende, y tampoco el tema del saneamiento alcantarillado, ¿vale? El tema de los suministros, al no tener una licencia de obra y no tener una vivienda, pues van a estar muy complicados. Tendría que ser una vivienda completamente autosostenible, sin ningún tipo de suministro, y ya os digo que tener por cuenta que de esta forma nunca vais a poder tener la vivienda legalizada. Sí he escuchado en algunas ocasiones que la gente habla del cambio de utilidad que se le da a la finca, ¿vale? Si una finca tiene una utilidad X y has puesto un contenedor marítimo, estáis cambiando la utilidad de la finca y por eso sería denunciable o sería ilegal. Pero bueno, es un tema, como hemos hablado, complicado, que quizás no tenemos toda la información para daros, pero sí para que podáis informaros vosotros y tengáis algo por donde empezar. Yo lo del cambio de utilidad tampoco lo veo tan claro, porque si no tenemos suministros, si no tenemos una licencia de obra, no tenemos nada, ¿qué cambio de utilidad se le está dando? Si simplemente hemos dejado allí un contenedor, un remolque, una caravana que hemos colocado allí en la finca para poder dormir o para poder almacenarla simplemente. Yo creo que no hay un cambio de utilidad porque no se está edificando ni se está haciendo un cambio permanente o drástico en la parcela. Simplemente se ha colocado algo que podéis moverlo, levantarlo, cambiarlo de sitio en el momento que vosotros queráis. Esto, como veis, es un camino complicado, con muchos interrogantes, aunque también con muchas opciones, y nos gustaría que si alguien ya ha vivido esta experiencia nos pueda aportar algo más de información a este vídeo y que también nos pueda servir al resto de personas que están en la misma situación. Bueno, resumiendo, y no sin antes volver a repetir que no somos expertos en el tema, os hemos contado, bueno, quizás hemos contado algo que no es del todo correcto, pero bueno, para eso nos podéis poner en comentarios si alguien tiene más idea del tema. Os hemos contado las dos opciones que hay, una más rigurosa, más estricta, y la otra quizás un poco más fuera de lo legal, para poder construir vuestra casa contenedor. Nos encantaría que nos dejáis vuestra opinión al respecto y que nos corrijáis en lo que nos hayamos podido equivocar. Bueno, vamos a ir terminando por aquí el vídeo, que se está volviendo un poco denso y un poquito largo. Yo creo que ha quedado más o menos claro tanto el tipo de terrenos en el que se puede edificar como las dos opciones que os hemos dejado caer para hacer vuestra casa contenedor en algún contexto. Ha sido un vídeo que nos habéis pedido muchísimo. Han sido cientos los comentarios en los vídeos que nos habéis dejado preguntando acerca de si se puede colocar el contenedor en suelo rústico, que qué tipo de suelo era nuestra parcela, si es legal, si es ilegal. La respuesta, como veis, no es sencilla, dependerá un poco de vuestra interpretación, pero sí nos encantaría que nos dejaseis un buen like. Darle like es completamente gratis y os invitamos a que tanto le deis like como os suscribáis al canal de YouTube, donde subiremos muchos más vídeos terminando nuestra casa contenedor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente, pero esperemos que os sirva de ayuda y os parezca interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.